Una vez un país con nombre de mujer. La muerte andaba suelta, persiguiendo a los sueños y acorralando a la vida. El 24 de marzo de 1976, tras casi 2 años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas argentinas toman el control del país. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población la seguridad que a partir no será de fácil, que tomará tiempo, costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El golpe no es novedad. Desde hace más de 40 años, las Fuerzas Armadas tienen una actuación decisiva en la política argentina y las interrupciones de la vida democrática son ya una constante. A diferencia de las anteriores dictaduras, el nuevo gobierno involucra las 3 armas por igual. Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en todos sus escalafones, están comprometidos con las políticas de la Junta Militar, órgano superior de gobierno presidido por el Teniente General Jorge Rafael Videla y secundado por el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Su intención es disciplinar a la sociedad argentina en un nuevo proyecto de país ordenado, sin huelgas, conflictos ni movilizaciones populares. Con una clase obrera más obediente y un Estado con menos intervención en las relaciones económicas y sociales. El proyecto de los militares cuenta con el apoyo de muchos civiles, grupos financieros, grandes empresarios, terratenientes y gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica avalan las políticas de la dictadura y justifican todas las acciones necesarias para llevarlas a cabo. La estrategia política de la Junta Militar tiene un eje central: la eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. Detenciones masivas, secuestros y asesinatos en la vía pública se convierten en una escena cotidiana. A pesar de todo, la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y sectores intelectuales deciden llamarse a silencio. Una parte de la sociedad ve el clima de orden y disciplina castrense como un alivio al caos y la violencia padecidos durante el gobierno de Isabel Perón. En poco tiempo el miedo, el silencio y la sospecha se instalan como el mecanismo más efectivo de control social. Desde los medios oficialistas se estimula a la población a denunciar a todo aquel que consideren subversivo, sin importar que sea vecino, conocido o compañero de trabajo. Para 1976,
Tanto Argentina como Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se encuentran bajo el gobierno de dictaduras militares. Desde comienzos de la década de los 60, representantes de las Fuerzas Armadas de esos países asisten a la Escuela de las Américas, organismo creado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de entrenar a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra el comunismo. Los militares argentinos también reciben entrenamiento del ejército francés, que desde los años 60 se dedica a enseñar sus métodos represivos ensayados durante la Guerra de Argelia. A partir del golpe, estas metodologías comienzan a aplicarse de una forma masiva y sistemática. Todo el escalafón de las fuerzas de seguridad, desde las más bajas graduaciones hasta los más altos oficiales, está comprometido en el accionar represivo totalmente secreto e ilegal. El método más habitual es el de la desaparición forzada de personas, que consiste en secuestrar a los presuntos subversivos, ya sea en sus hogares, lugares de trabajo o en plena vía pública, para llevarlos raudamente a cualquiera de los centros de detención, que generalmente funcionan dentro de reparticiones militares o policiales. Hay bibliotecas enteras que podrían leerse para entender lo que pasó. Pero también hay una carta. Apenas un año después del golpe, Rodolfo Walsh escribió en la clandestinidad su carta abierta a la Junta Militar, donde explicó lo que nadie se atrevía a decir. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Una vez ingresado en el centro clandestino de detención, el detenido desaparecido es torturado y sometido a condiciones extremas de vida que incluyen aislamiento, escasa alimentación y la prohibición expresa de hablar o ponerse de pie. Para evitar el contacto visual con sus captores y con otros en igual situación, todos los detenidos llevan los ojos vendados o son encapuchados. El potro, el torno, el despellejamiento, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana, el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. La fase final de la represión es la eliminación física de los detenidos. Durante los primeros años de la dictadura, el método más frecuente consiste en fraguar enfrentamientos armados en los descampados del Gran Buenos Aires. Pero con el pasar de los meses y el aumento en el número de detenidos, se da paso al método de traslado, para referirse a la ejecución de prisioneros. En algunos casos, el traslado consiste en narcotizar al detenido con una fuerte dosis de sedantes, para luego ser arrojado desde un avión a las aguas del Río de la Plata. La finalidad de este método es deshacerse de los cuerpos de los prisioneros, ya que, según la visión del gobierno militar, sin cuerpos no hay pruebas, sin pruebas no hay delito. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Reitero que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan. Mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación. A esta altura, en la prensa de todo el mundo, se habla de los desaparecidos argentinos.
Pero dentro del país, solo unos pocos medios se animan a tocar el tema. El terror y la represión ejercida por los militares logran instalar en la sociedad argentina una cultura del miedo y del silencio funcional a los planes políticos de la dictadura. Muy pocos se preguntan qué pasó con las personas que fueron arrancadas de sus domicilios y lugares de trabajo sin que nunca más se haya vuelto a saber de ellas. En este momento, un grupo de mujeres, cuyo objetivo inicial es lograr una audiencia con el presidente de facto, comienza a reunirse en la Plaza de Mayo reclamando el paradero de sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles, buscaron en las morgues. Nadie sabía nada. Cada día era la esperanza de una noticia, y cada noche era la frustración del silencio. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Es tiempo de aprovechar al máximo los recursos energéticos del país. Ese es el propósito de la reforma energética: beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Para fines de 1982, la imagen de la dictadura militar está completamente deteriorada. La reciente derrota en la Guerra de Malvinas, el fracaso rotundo de sus políticas económicas y las gravísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos consiguen que la sociedad argentina empiece a salir de un largo silencio. El terror y la violencia ejercidos desde el Estado dejan huellas indelebles en la sociedad civil y dañan severamente la imagen de las Fuerzas Armadas. De a poco, el miedo empieza a ser superado y la actividad política recobra fuerza. Y las madres estuvieron allí, cuando ese gobierno intentó imponer el estado de sitio y se dedicó a reprimir a miles y miles de personas hartas de tanta decadencia y de tanta mentira. Me circunscribo a la fuerza que he comandado y a la fuerza que he manejado en el país, que evidentemente fue grande y tuvo un centro de acción muy importante. Fue prácticamente la que derrotó la subversión en el centro de gravedad de la subversión. Yo digo, si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Es decir, que el papel de madre lo debieron cumplir antes y no el papel de activista que están cumpliendo en este momento. Han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mil putas mal paridos. Y para picar ese plan de hambre tienen que hacer esto. Estos tipos es una lástima que su madre la sufrió para parirlos, porque son mal paridos. Los jóvenes, sobre todo, se conmovían. Nació una consigna: aparición con vida. La destrucción de gran parte de la industria nacional y la concentración del poder económico en unos pocos grupos empresarios abren un nuevo escenario de crisis, pobreza y desempleo. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán
un legado difícil y duradero, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. Y que venga tanta policía para 20 viejas, pero ¿sabes lo que tenemos adentro? El fuego del amor que nos dieron nuestros hijos, y con eso no van a poder. Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta, persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Y en ese país, de nombre plateado, los sueños, la vida, tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. Las madres están dejando esa herencia. Cómo convertir el dolor en acción, la parálisis y el miedo en lucha, la desesperación en coraje, las lágrimas en acciones, para acorralar a la muerte como el primer día, tejiendo luchas, haciendo circular los sueños y alumbrando la vida. En cada uno de ustedes vive uno de ellos. En cada uno de ustedes vive uno de los 30.000. O 10, o 20, o 30 de los 30.000. Tenemos que acompañar todas las luchas. Tenemos que sentir, compañeros, de una vez por todas, que el otro soy yo. El otro soy yo. El otro soy yo. El otro soy yo.